El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que había oído los discursos de Jesús decían: Este es de verdad el profeta. Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros decían: Es que de Galilea va a venir el Mesías. ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿También ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Hijos, predicar en este momento es como redundar en toda la gracia, el amor y la misericordia que durante estos 3 días esta hermosa comunidad ha recibido del Señor. Pero yo sé que es la labor a la que Dios me ha llamado y por eso lo hago con gozo y con alegría en el corazón. Lo que pasa es que siento que mis palabras, en comparación con tener 3 días al Señor, vivo y verdadero, es una miseria, queridos hermanos. Pues obviamente por la misericordia de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, yo les proclamo la palabra de Dios y trato de explicárselas. Pero es que después de uno vivir esa experiencia, uno dice: ¿y aquí en adelante qué? Pues, queridos hermanos, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía es el banquete al que el Señor Jesús nos llama para celebrar 3 días de su presencia en el templo, en esta tienda del encuentro con Él. Y queridos hermanos, el texto bíblico del profeta Jeremías nos dice: yo como manso cordero llevado al matadero. Continuamos con esos textos bíblicos que nos anuncian lo que vamos a vivir en la Semana Mayor, que ya a punto estamos de comenzar. Hoy por la noche terminamos esta semana e iniciamos la última semana de Cuaresma. La última, queridos hermanos.
Y los textos bíblicos nos tienen que seguir preparando para esa semana mayor y dentro de la semana mayor los 3 días más hermosos: jueves, viernes y sábado santo. Queridos hermanos, Padre, yo no le veo nada maravilloso a eso. Un jueves normal, un viernes normal y un sábado normal. Pues claro, hijos, si tú los miras con los ojos que la sociedad te ha ido poniendo, para ti serán iguales, comunes y corrientes. Es más, si quieres, los puedes ir a trabajar, no hay problema. Lo que predica la palabra de Dios es para personas, seres humanos, hijos de Dios y con fe en el corazón. ¿Yo qué le voy a predicar el evangelio a una persona que se considera atea? Si yo se los he explicado, en la fe, en la iglesia y en la espiritualidad, yo primero acepto por la fe y luego lo razono. Y si el ateo no tiene fe, solo por la gracia y la misericordia de Dios, cuando logre mover su corazón, transfigurar su corazón, escuche, se deje amar por el Señor, abra sus brazos, abra su corazón, el Señor podrá hacer la obra. Pero hijos, ¿cómo no va a ser maravilloso vivir jueves, viernes y sábado santo? Si el jueves celebramos la Santa Eucaristía, el jueves santo, en la Cena del Señor, la celebramos, entre comillas, por última vez. No se da la bendición. El viernes venimos a la adoración de la cruz, a las 7 palabras, vivimos el Santo Via Crucis, recibimos el cuerpo y la sangre del Señor que reposará vivo en el sagrario para alimentarnos. El sábado vendremos a acompañar a la Santísima Virgen María en el gran silencio. Porque, queridos hermanos, comenzamos la celebración eucarística el jueves y la terminamos el sábado. ¿Cómo no me van a encantar esos 3 días? Es una Santa Eucaristía de 3 días. Y ustedes se me cansan con 1 horita apenas. La vamos a vivir 3 días. Maravilloso, hijos. Entonces, para esa fiesta tenemos que estar supremamente bien preparados. Y los textos bíblicos nos van recordando qué es lo que va a pasar. Cómo nuestro Señor Jesucristo va a ser asediado. Y gracias a Dios, gracias a su divina providencia, gracias a su infinito amor, bondad y misericordia, ha escogido este templo y esta comunidad para pasar sus últimas horas con sus hijos, para amarlos, para llenarlos de gracia y de bendición y que seamos luz para nuestros hogares, para nuestra familia, nuestras comunidades, para los grupos apostólicos, para las comunidades religiosas, para la iglesia, queridos hermanos. Por eso el profeta Jeremías nos sigue anticipando todo eso que vamos a vivir. El Señor me instruyó y comprendí. Me explicó todas sus intrigas. El Señor me instruyó y comprendí. El Señor nos instruye todos los días, a cada instante, a cada momento. Lo que pasa es que tenemos que hacer como el profeta Jeremías,
poderle poner atención y escucharlo. Me explicó todas sus intrigas. Yo, como manso cordero llevado al matadero, desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. ¿Qué era lo que se decían los fariseos, los escribas, los saduceos? Talemos el árbol en su lozanía, matémoslo, arranquémoslo de esta tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. ¿Por qué? Pues porque incomodaba su presencia, lo veíamos ayer en el texto bíblico, porque vivía diferente, nos decía el texto bíblico, porque señalaba las injusticias, porque señalaba el desamor en el corazón del ser humano, de los dirigentes, de los líderes políticos y religiosos de esa época, y lo sigue haciendo ahora, y por eso incomoda a toda la sociedad. Espero no nos incomode a nosotros en el corazón, sino que por el contrario, sintamos toda su presencia, su gracia, su amor y su bendición. El Salmo nos levanta la esperanza ante esa manifestación de Dios a Jeremías, de todo lo que iba a suceder o de lo que va a suceder con su divino Hijo. El Salmo nos levanta la esperanza. Tenemos un Dios en quien acogernos, en quien abrigarnos, quien nos acompaña. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, líbrame de mis perseguidores, sálvame, que no me atrapen como leones, que no me desgarren sin remedio. Queridos hermanos, y en el texto bíblico del Evangelio del evangelista San Juan, queridos hermanos, tenemos ese texto bíblico maravilloso, donde la pregunta es, ¿y es que de Galilea pueden salir profetas? Busca, mira, indaga y te vas a dar cuenta que de allá no sale un profeta. Sería la respuesta que los doctores de la ley le hacían a Nicodemo, que les decía, hermanos, estamos acusando a un hombre, pero la ley y nuestros derechos piden que no se le juzgue hasta que no se le escuche. Y al Señor Jesús no lo estaban escuchando, le tenían miedo, pánico, por la forma en que predicaba, hablaba contundentemente y señalaba, nadie se iba a enfrentar con él, ni más ni menos. Pues le dicen a Nicodemo que de Galilea no va a salir un profeta y que a pesar de que todo el pueblo reconocía de que nadie había hablado y predicado como él, los fariseos necesitaban buscar de cualquier forma un motivo para aprender, para sacarlo de la sociedad, para llevarlo al patíbulo de la cruz. Y queridos hermanos, se inventan semejante mentira. Después de verlo predicar, unos decían, ese sí es un profeta. Otros decían, ese es el Mesías. Pero siempre les he dicho que cuando se va a hacer una buena obra y Dios está realizando la labor, ahí mismo surge la cizaña, queridos hermanos. Pero otros decían, ¿cómo así? Si a ese lo conocemos, sabemos de dónde viene, es hijo de José el carpintero. Es que de allá puede salir un profeta. Y entonces se forma la discusión entre los que tenían fe, los que dudaban y los que no tenían absolutamente nada de fe, o los que conocían que era realidad lo que él estaba diciendo, pero que les estaba dañando
el negocio que ya tenían montado. Y entonces tratan de terminar con algo que aparentemente, y sobre todo ellos que estudiaban la ley y los profetas, sabían que era falso. O sea, era una mentira la acusación que le decían al Señor. Estudia y verás, le decían a Nicodemo, que de Galilea no salen profetas. Queridos hermanos, y eso es falso. Jonás es Galileo, Nahum es Galileo, Elías es Galileo, Eliseo es Galileo y Oseas es Galileo. Y enredaron al pueblo inmediatamente. Y ahí mismo, pues sí, claro, sí, de allá no puede salir nada bueno, ni riesgos. Hijos, eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. Cuando alguien nos dice, no, es que fulanito, óigame, ha cambiado una forma impresionante. Ahí mismo comenzamos nosotros. El diablo haciendo hostias. ¿Qué va a cambiar ese? Es que yo la otra vez lo vi. Hijos, no somos capaces de reconocer que para Dios no hay nada imposible y que si Dios quiere para ti y para mí la salvación, pues nos la regala y punto. Lo único que necesita es que tú y yo la queramos aceptar. Punto, no más. Y entonces pensamos que todo lo grande de Dios se derrame sobre mí, pero sobre nadie más. Oiga, si yo soy el único bueno, hijos, y ahí es donde nos equivocamos. Tengamos muy presente que cuando vamos a realizar una obra que Dios ha ido dirigiendo, cuando vamos y nos ponemos de rodillas ante el Señor para que Él realice la labor, la cizaña saldrá inmediatamente y sales de aquí con esos deseos de derramar amor en tu hogar como sea. Y cuando llegas y abres la puerta, entras. ¿Cómo están? Estas son las horas de aparecer. Mire usted que no sé qué, que no sé cuánta. Y coge y todo el mundo te bombardea. Y uno dice, Señor, y la paz que tenía en el templo y la Santa Eucaristía que recibí y que viví, pues ahí la tienes que hacer vida, querido hermano. Si tú no eres capaz de mostrar a Cristo vivo, verdaderamente resucitado, ahí en ese momento tan fácil, queridos hermanos, venir al templo y decir que nos encontramos con el Señor no es verdadero. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que ir haciendo unos cambios en nuestra vida, unas renuncias en nuestra vida, para que la gracia de Dios cada vez sea más fuerte en mi vida. Y ante una tontería de esas, y ante un momento de dificultad, mi fe no se derrumbe y yo reconozca que es el Señor quien me ha fortalecido y que está conmigo, y yo sea capaz con serenidad de llevar a cabo la obra y de sacar adelante el momento de dificultad que estoy viviendo. Los textos bíblicos de hoy, queridos hermanos, nos recuerdan que seguimos viviendo un camino y que al igual que al Señor, también de nosotros se dirá cualquier cantidad de cosas, que lo más probable es que en algún momento estemos atravesando el desierto. Lo más probable es que en algún momento estemos subiendo al monte Calvario por alguna situación a crucificarnos como el Señor Jesús. Pero lo único cierto, queridos hermanos, es que en ese momento no estaremos solos. Estará el Señor Jesús con nosotros. Se los aseguro de todo corazón, la Santísima Virgen María, San José
la comunión de los santos, la oración de la iglesia, las bendiciones de Dios y el recuerdo que Dios tiene en su corazón de que un día lo acompañaste toda la noche, de que un día, a pesar de tus obligaciones, a pesar del cansancio, a pesar de la situación que vivías, decidiste venir a encontrarte con Él. Y eso Dios nunca lo va a olvidar. Esos momentos de intimidad con el Señor alumbrarán, queridos hermanos, el ingreso tuyo y el ingreso mío al reino de los cielos por su bondad y su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.